Bueno, buenas noches para todos, nuevamente. La idea de realizar un cineforo es, pues, como ustedes saben, el tema de la pandemia, la coyuntura. Yo creo que es necesario entre nosotros empezar a buscar formas de relacionarnos, ¿no? En ese sentido, digamos que se plantea, pues, el inicio de un cineforo en donde, digamos, lo principal sea el cine, ¿no? Vamos a utilizar el cine como pretexto para realizar, pues, digamos, diferentes debates en donde centremos nuestra atención en realizar una crítica frente a lo que está sucediendo, ¿no? Digamos que eso es como nace esta propuesta de Sin Encerrarte. Bueno, inicialmente, pues, teníamos la idea de digamos, ver las películas por medio de plataformas, pero pues teniendo en cuenta las precariedades de a veces de estas herramientas tecnológicas, pues digamos que pues la idea es llegar pues con la película pues vista y a partir de ese análisis que se haga, pues vamos a generar una especie de escritos y digamos todos estos debates van a ser grabados y van a subirse a la plataforma. Entonces, en ese sentido, pues yo les quiero agradecer, digamos, por su puntualidad y pues por, digamos, la preocupación también que tienen frente a esto. Entonces, como saben, el tema de hoy es la película Ciegas. El director es un director brasilero, Fernando Meireles. La película, pues, trata este tema de la pandemia, pues ustedes ya, digamos, vieron la película. Entonces tenemos también la contraposición respecto a la película y el libro. No sé si Anita, digamos, quiera decir algo frente a esta bienvenida a este cineclub y pues Eh, damos inicio de una vez al debate. sí, claro, pues no, saludar a los que están presentes hasta ahorita, presentarme con ustedes, mi nombre es Ana María, saludos a Johnny, a Alex, a Angie, a Daniel, a la otra persona que no le aparece el nombre. La idea es sí, pues digamos, pensamos en esta plataforma porque queríamos algo donde nosotros pudiéramos encontrarnos de pronto con rostros, con voces, digamos que pensarnos en las redes sociales que hay ahorita, no sé, como Instagram o Facebook, quizá no permite como una interacción un poco más cercana, entonces de pronto por eso el tenerlo de una manera así cerrada, pero pues la idea es también ahorita contar con sus voces, que sea una experiencia quizá comunitaria y por qué no pensarnos más adelante como alguna especie de colectivo. Entonces, pues nuevamente agradecerle a los presentes. Por ahí tengo varias personas que me están escribiendo que ya casi llegan porque les fue difícil ver la película a última hora. Entonces, bueno, ahí estamos conversando al Ahí respecto. estamos, sí, 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 sí. Bueno, pues la idea es comenzar haciendo una presentación un poco breve de estos dos personajes, tanto de José Saramago como autor, como de Fernando Meireles, en este rol de director que acoge, asimismo presentar brevemente las películas, no sin antes pues hacer a ustedes como algunas pequeñas acotaciones, pues la idea es que como todo foro partamos pues de la regla básica del respeto y que pues entendamos también que a veces estos espacios de debate generan como estos arraigos en la condición humana, sin embargo, pues partamos del principio ad hominem, es decir, vamos a atacar los argumentos, no las personas, y pues también de no caer en falacias de autoridad que por, no sé, nuestros títulos universitarios o porque leímos cierto autor, entonces, digamos, destruyamos como el argumento del otro. Entonces, básicamente eso, para tenerlo presente. Bueno, pues que podemos conversar de José Saramago, pues nace en una parte de Lisboa. Digamos que es interesante ver cómo pues su formación de vida, él nace como en una familia pues digamos de campesinos, pero pues más ligados como a labores de artesanía, entonces pues digamos que vive en carne propia como la pobreza, ¿no? Su familia no tenía tierras en un principio, así que quizá esto sea trascendente o una parte Sí. fundamental del pensamiento que le enmarca en sus obras.
Digamos que es importante también recalcar que su madre era analfabeta, entonces, pues digamos, a pesar de ello le infunde como este amor por la lectura. Ya, digamos, él inicia a estudiar a los 12 y por condiciones económicas deja de hacerlo a los 15. No obstante, pues empieza a tener este acudriñamiento, pues digamos, en diarios y en otras fuentes, pues digamos, más cercanas al periodismo. Digamos, algo allí que va a ser como importante es que se empieza a ligar como a cuestiones comunistas, lo cual va a hacer que pues sus obras sean de alguna u otra manera desprestigiadas, así como pues ocultadas en cierto momento. Pero bueno, pues sabemos que a pesar de todo ello logra pues el reconocimiento que tiene, el Nobel, que en gran parte es debido a esta obra que está escrita allí, que pues se plasma en la película Blindness. Digamos de Fernando Meireles, digamos los conecta el idioma y más allá, Meireles, Meireles, gracias Alex, entonces, Meireles. Meireles, gracias. Bueno, de este director, pues lo que les venía diciendo, los une el idioma y pues José Saramago estaba muy reacio a que se hiciera una versión, digamos, de manera cinematográfica del libro. Fernando logra convencerlo pues con la idea de que no se va a tocar, digamos, una ciudad en concreto. Sin embargo, pues este tema de los personajes ahorita lo problematizaremos porque pues enlaza un poco como con la situación actual independiente de que pues fuese plasmada como tal. Bueno, de este personaje, de Fernando, pues así datos como interesantes. En su parte televisiva produjo El Castillo Ratimbun. Digamos que desde niños, pues muchos quizás lo alcanzamos a ver y ahorita en sus producciones más recientes dirigió Los Dos Papas, que están en Netflix, y pues un documental climático, pues también interesante, que también allí reposa en esta plataforma. Pues bueno, eso es a grosso modo, pues esta película no es de las que pues haya tenido más resonancia en él, de hecho pues no, pues fue nominada a los premios de plata, si no estoy mal, pero pues no logró pues tampoco como esa acogida, pues sabemos lo difícil que es asombrar con una obra como esta. Digamos que él es más conocido como por otras producciones. Se me olvida ahorita el nombre de su película La más Ciudad de La famosa. ciudad Dios. de Dios. Muy bien, así me gusta, atentos. Y el jardinero fiel. Sí, y las igual ambas películas de, pues, están basadas, ¿no?, en libros, ¿no? Entonces es interesante ver cómo este director se va fungiendo a raíz de obras literarias, de las referencias que allí se realizan. Entonces, pues bueno, no ha parado, entonces seguimos avanzando. Ya Fabián quiere decir algo un poco más de la obra. Bueno, pues digamos que del libro, es un libro que es premio Nobel en el 97, en 1997. Es un libro que claramente tiene distintos matices, tiene distintas, pues como ustedes digamos, lo perciben dentro de la película. En el libro se hace un poco más descarnado, ¿no? Digamos que el libro sí muestra, pues digamos que siempre está como esa disyuntiva frente a qué fue mejor, si el libro o la película. En ese sentido, digamos, yo rescato mucho la obra de José, y me parece que es pertinente y en ese sentido lo que trata de mostrar queda bastante claro, pues una muestra de ello es, digamos, los reconocimientos que tuvo a nivel internacional. Eh, digamos que después de su galardón de premio Nobel, es invitado a varias conferencias en la ciudad de España, junto a varios comunistas de la época, realiza diferentes discursos en donde se deja ver, digamos, su posición frente al sistema. Y digamos, ya en ese sentido de respecto al pensamiento y obra de Saramago, hay varias frases máximas, ¿no? Ya conocen ustedes la frase esta de los pesimistas, de que el mundo necesita pesimistas porque realmente son los pesimistas los que cambian el mundo, ¿no? Y uno lo puede observar muy fielmente en la película.
Entonces, pues no sé si alguien quiera compartir algo frente a la lectura del libro, alguien que lo haya leído, o arrancamos de una vez con las preguntas que tenemos preparadas. Bueno, pues no, damos entonces paso a las preguntas. Como pues pudieron ver el intento de meme, y lo venía diciendo Fabián, pues comparar una obra con una película, bueno, una producción cinematográfica con un libro, pues es algo un poco abrupto. Lo que queremos es igual poner a conversar las preguntas un poco en torno a estas dos producciones, en línea un poco con la situación que se nos presenta. Entonces, la primera pregunta es, en términos sociales, ¿dónde se establecen los límites entre la solidaridad y o individualismo si nuestra confortabilidad se ve No sé, amenazada? Anita, si puedes compartir pantalla, digamos, para tenerla más clara. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Sí Sí, la o ven? sea, ¿sí la pueden ver bien ahí todos? ¿Sí pueden ver Sí, las yo lo pantallas? veo. Ah, ok. Bueno, pues digamos que uno puede observar en la película es que cuando las cosas digamos, se ponen feas, por llamarlo de alguna forma, ya nuestra solidaridad y nuestro individualismo no es o sea, nuestra solidaridad no es la misma, ¿no? Bueno, Ah, la película sugiere que la esperanza y la confianza son fundamentales para existir. ¿Es posible esta visión en este momento histórico? bueno, digamos que, habría que definir qué es esperanza, ¿no? O sea, la esperanza, o sea, pues a partir de toda su vida uno cree que la esperanza es como ese sentimiento de que las cosas no pueden estar peor, ¿no? Pero pues cada vez esa esperanza se va como extinguiendo, ¿no? Es como esa vela que cada vez más se va agotando. Frente a la esperanza, pues claramente es un sentimiento natural humano, es decir, es propio del humano. Siempre hay esperanza frente al cambio, esperanza frente a que las cosas siempre sean mejor. En ese sentido, pues digamos que yo sí apelo a esa esperanza frente a la coyuntura, ¿no? O sea, uno todos los días escucha radio, escucha las noticias, y digamos que en ese sentido, pues uno siempre está como aferrándose a algo, ¿no? Por ejemplo, frente a la coyuntura, bueno, hay tantos muertos, pero fíjense que hay tantos recuperados, es decir, uno siempre hace como esos balances quizás un poco tontos, pero pues me parece a mí que en esta coyuntura la esperanza es como quizás como ese velo que no permite que veamos las cosas tal y como son. Frente a la confianza, pues claramente ya en este punto hay una desconfianza frente a todo, ¿no? Uno ya desconfía frente a las noticias, frente a los medios, frente a quizás las redes sociales. No sé, digamos que ese síntoma de desconfianza social también permite que quizás el caos se apodere, porque no somos no somos capaces de confiar en nadie, entonces eso nos juega a veces también malas pasadas y creemos entonces bueno, que las cosas pueden, digamos, no tener siempre o sea, no tienden siempre como a estar mejor, sino que cada vez van a empeorar. Yo creo que es una disyuntiva entre esos dos conceptos, ¿no? Esperanza y confianza, creo que habría que definirlos un poco más. Bueno, damos lugar a más intervenciones. Bueno, yo creo que siempre que haya humanidad va a haber esperanza, ¿no? Resulta a veces interesante cómo en las diferentes experiencias históricas crueles, terribles, como por ejemplo en los campos de concentración en Auschwitz, masacres paramilitares acá en Colombia, como Ujú. mucha gente que, digamos que vivió ese tipo de escenarios históricos, pese a todo lo que haya sucedido, tiene esperanza, ¿sí? Y tiene una confianza a veces en el Estado, a veces en la sociedad y demás. Entonces yo siento que siempre que es como una característica casi de la humanidad, siempre tener esperanza, porque si cuando se pierde la esperanza, pues casi que se bloquea la persona en su presente, ¿no? El tema es, el tema es esperanza con quiénes y confianza en qué, ¿no? Porque una de las características que está sucediendo en muchos lugares del mundo, especialmente en el Asia, es que las personas también por ese miedo ceden sus derechos, sus libertades a un Estado o a un grupo de personas que aseguran que si le dan pues su libertad y si pierden parte de sus derechos, pues van a hacer que la vida sea mejor, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esos estados de Norcorea, de China, de Japón,
en donde el Estado pues está controlando todo, cierra vías, todo el mundo en la casa, no se puede salir, le roba de cierta manera toda la información que tiene de sus datos, sabe dónde vive, qué hace, qué consume, absolutamente todo, ¿no? Y muchas personas ponen su experiencia, su confianza en ese estado o en ese grupo de personas, en ese partido, y pierde su libertad un poco respecto a eso, ¿no? Pensaría que la esperanza y la confianza estaría más en los lazos sociales que se generan entre los humanos, que como muy bien decía Johnny, es muy complicado en una situación extrema, ¿no? Porque todo el mundo va a tirar para su lado y todo el mundo va a tratar de salvar su pellejo, pero bueno, ese es el reto. A mí me parece complicado lo de la esperanza, o sea, teniendo viviendo con pues, los ejemplos que tenemos de forma de comportarse de las personas de nuestro país. La esperanza es que esto va a terminar, o sea, que la cuarentena va a terminar, pero que las cosas vayan a estar mejor, sí me parece un poco complicado. Yo veo esto como, pues como igual como se muestra en la película, que después de todo no va, no va a haber un cambio significativo, o sea, van a haber unos cambios en general de las situaciones, pero en las personas van a siempre a tener ese comportamiento que va a hacer que se pierda la esperanza. O sea, que haya una esperanza en que las cosas cambien, sí, pero que haya una esperanza de que cambien para bien, eso sí me parece complicado, sobre todo en estos momentos, y con la gente pues que nos toca vivir a nosotros en este país. Bueno, digamos que en ese sentido de lo que dice Johnny, pues hay varias, digamos, como se especula mucho, ¿no? Frente a lo que va a pasar, frente a lo que está sucediendo. No sé, yo creo que también es un momento como para replantearnos como especie, ¿no? Como para mirarnos a los ojos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho digamos, en todo este tiempo que estamos aquí como humanidad? La esperanza, no sé si puede existir una relación entre esperanza y confianza, claramente porque como lo decía en mi intervención anterior, la confianza, o sea, ¿en qué confiamos? O sea, la pregunta sería, en este momento, ¿en qué confiamos frente a la pandemia, frente a la coyuntura? En ese sentido, yo creo que no estamos confiando en nada, sino simplemente como en las cosas que de pronto, a través de los pensadores, digamos, a nivel histórico, podrían suceder, ¿no? Sí, algo importante o bueno, interesante también allí es como algo que hemos venido hablando pues en una clase que tenemos Alex y yo, y el tema de la espiritualidad, ¿no? No espiritualidad entendida necesariamente bajo una sola lógica, sino digamos, como seres humanos nos acoplamos a atravesar este tipo de experiencias, ¿no? Ya sea desde una, no sé, visión religiosa, psicológica o demás, incluso volviendo al tema de un poco la visión que tiene el director sobre la película de la ceguera como la confianza también o la dependencia, es decir, la palabra, las estructuras sociales, ¿no? Entonces, un poco esos juegos que se dan como a nivel político y es un poco lo que estamos viendo por lo menos en nuestros gobernantes. ¿Quién dice algo más prometedor para saber en cuál confiamos y cómo se generan allí también unas disputas en los campos políticos? Digamos, sería interesante problematizarlo desde allí. Digamos, es un asunto más de lo que decía como Fabián, aferrarnos a algo sin saber de pronto lo que pueda pasar, ¿no? Es como el tema de los colegios, las clases, miles de cosas más allá, no sabe, en estos momentos son tremendamente inciertos. Solo queda como la espera o ese morbo de, bueno, ¿qué irá a pasar? ¿Quiénes vamos a ser después de que todo esto pase? Bueno, preguntar si alguien tiene alguna intervención o seguimos. En Bueno, ese también pensaría sentido, que la confianza en la ciencia, ¿no? La confianza en la ciencia en este momento, digamos que prácticamente en muchos aspectos nos toca confiar en la ciencia, pero entender varias cosas que se pueden ver en la película y que se pueden leer en este momento histórico. Y es uno, que las ciencias tienen sus límites, ¿no? La ciencia, como en este momento,
digamos que la realidad excede lo que puede hacer la ciencia, y pues también hay que, las pruebas no se pueden sacar ni las vacunas se pueden sacar de bajo la manga, sino hay que hacer todo un proceso de testeo, de revisión, de mirar que pues eso implica su tiempo, implica sus esfuerzos y demás. Segundo, otro elemento que es que la ciencia no es neutral, ¿no? La ciencia, y sobre todo pues en el sistema capitalista en donde se da, depende de unas farmacéuticas, de unos gobiernos, de unas empresas privadas que inviertan en la ciencia. Entonces también hasta qué punto la ciencia puede actuar de esa manera y hasta qué punto podemos confiar en esa ciencia, ¿no? Que de hecho también hubo una polémica las declaraciones en donde se pedía testear algunas vacunas en África, ¿no? Como si las personas casi que fueran animales, con el perdón de los animales. Sí, bueno, digamos que en ese sentido, pues, la ciencia también fue la que nos metió en este problema, ¿no? Entonces, también es como darle como esa responsabilidad a la ciencia también, pues, digamos que frente a la coyuntura también replantea muchas cosas, ¿no? En China, digamos, lo que sucede es que ellos tenían información respecto al SARS, digamos, frente a la pandemia, y decidieron investigar. Ellos tenían información casi desde el 2003 frente a lo que estaba pasando y a la vigilancia de sus enfermedades. Es decir, en China, en algunas regiones de China no es tan fuerte, digamos, el contagio por lo mismo, porque ellos manejaron su ciencia a partir de las investigaciones que ya tenían. Mientras que en Occidente la ciencia fue otra, ¿no? Sabemos digamos, por experiencia, que la ciencia es un star system, ¿no? Se publican los trabajos de mi amigo, digamos, como lo decía el compañero también, respecto a la servidumbre que la ciencia pueda servir. Entonces, en ese sentido es que Occidente está tan maniatada, es decir, no sabe cómo salir de la pandemia porque no tiene las herramientas, porque todo este tiempo se la pasó haciendo, digamos, haciendo realities, digamos, específicamente hablando de la ciencia. La ciencia en este momento es un reality, pero eso para nadie puede ser un secreto. En ese sentido es que la pandemia, digamos, nos hace pues, a la gente que está metida en la ciencia, los hace reflexionar y los hace, digamos, pensar frente a lo que pueda pasar y a las investigaciones que empiezan a realizar después de la pandemia. No sé si alguien más quiere intervenir, Anita, moderadora. Bueno, discúlpenme que estaba ahí diciendo que hasta ahora no contesto. Bueno, pues el asunto un poco, digamos que, pues no todos tenemos que conversar respecto a esto, pero digamos es algo que hemos también conversado con Fabián y es un poco como estos prestigiosos filósofos en tendencia contemporánea ahorita como ven el asunto, ¿no? Entonces debatíamos fuerte porque pues digamos Zizek opina un poco bueno, que esta es una oportunidad, sea sarcásticamente o sea tácitamente, de reevaluarnos como personas a través de un poco los lazos que podrían romper el capitalismo. A la vez, pues yo problematizaba que eso es como muy incierto. Entonces, finalmente volvemos al juego como de lo macro en tendencias un poco gubernamentales o pues lo micro desde la cotidianidad y que tanto pues se fomente allí como esos lazos de creer en nuevas relaciones posibles. Bueno, Claro. entonces, bueno, si no es más, Espérame que hay una pregunta que hacen o una intervención, no sé. ¿qué dice? Estoy acá con la presentación, me da Dale, miedo espera. salirme. Si quieren yo leo. Sí, dale. Ok, entonces, de yo a todos. ¿En dónde está nuestra fe o esperanza? Si esperamos el cambio, ¿en qué o en quién confiamos? La ciencia con sus limitaciones, como lo mencionan, en la burocracia cuya visión suele ser algo más capitalista, en una teogonía en donde existe mucha incertidumbre. No comentaré nada más, creo, pero es lo que me dejaron pensando con esta pregunta. Bien, sí, digamos que yo, digamos, enlazaría ahí nuestra pregunta anterior, ¿no? Tenemos esperanza en la ciencia, tenemos confianza en la ciencia, tenemos confianza en nuestros gobiernos, no sé.
Bueno, para repensarnos y pensarnos, agradecer esa última intervención también problematizadora. Siento que el tema burocrático y demás asuntos lo seguiremos acotando en las preguntas que siguen para darle aún más fuerza a ello. Claro, Anita. Bueno, entonces, bueno, nuestro código moral solo funciona en tiempos de tranquilidad. ¿Son necesarias las relaciones jerárquicas en sistemas donde el miedo y el pánico se hacen evidentes? Bueno, Fabi ya dará un contexto un poco más amplio, pero sí nos pareció interesante problematizar, digamos, la intención del médico un poco de mantener el orden desde lo que creemos que es orden y cómo llega este otro personaje interpretado por Gael un poco también a imponer otra manera diferente de considerar un poco estas estructuras, ¿no? Ya ahorita también aportaré un punto de vista un poco más amplio. Bueno, no sé, digamos que yo aquí pongo, digamos, la discusión sobre respecto a la esposa del médico, ¿no? Que es una persona que lo observa todo, que se da cuenta de lo que está pasando, pero aún así su código moral se mantiene quizás intacto, ¿no? En ese sentido, hay que mirar la jerarquía desde el punto de vista del poder, ¿no? Pues valga la redundancia. Es decir, uno no puede desconocer o sea, los que tienen el poder quizás en términos sociales son los más fuertes o en términos económicos. En ese sentido, cuando el poder, que como lo dice, digamos, Saramago en el libro, los sistemas son muy frágiles, ¿no? Si no existen esas jerarquías de poder, los sistemas no funcionan y eso es muy claro también en la película. Para que esto funcione, para que nos den mercado, para que nos sigan nutriendo, tenemos que hacer caso. Básicamente ese es el mensaje cuando ya la gente está confinada. No sé si alguien quiere intervenir. Yo también pienso pues, que igual, como lo plantea la película, es supremamente necesario que existan obviamente las jerarquías. El problema es quiénes son los que están arriba en esas jerarquías, porque bueno, también lo que se podía de la única que podía ver su código moral y que se mantiene intacto, pero pues ella era la única que podía haber generado soluciones en algún otro Ajá, momento, sí. haber liderado algo, pero su Pero no lo actitud hizo, claro, eso también es no había vital. forma de liderar, ella no era capaz de liderar nada, solamente era como un observador, pero nunca tuvo esa fuerza para Esa poder gallardía, liderar. claro. Ahí estarían las jerarquías como para que se necesitaría una persona que pudiera desde un principio tener las habilidades y también tener una disposición de ser líder. Hay muchas personas que saben muchas cosas, que podrían dar soluciones, pero que no Claro. serían capaces de generar un liderazgo. Entonces, en ese sentido, Johnny, ¿usted cree que hay una complicidad frente a esto? Sí, claro, pero hay una complicidad, pero también no solamente como pensada, como planeada, sino que como de falta de tomar decisiones y de líderes. Y entonces, desde ese punto de vista en el que ni siquiera uno es capaz de ser el líder de alguna cosa, pues es parte cómplice de lo que está pasando en general. Claro. Ujú. Una complicidad quizás un poco inocente, ¿no? Pero igual sigue siendo cómplice. Yo te hago una pregunta, Johnny, de pronto para tenerlo un poco más claro. ¿Tú dices que es necesaria las jerarquías? ¿Eso es un poco de tu perspectiva? Sí, claro, para mí es supremamente necesario las jerarquías. ¿Y No todas, qué opinas entonces de, no sé, las relaciones horizontales? O sea, ¿no concibes, digamos, que haya formas horizontales, digamos, de organización? ¿O aún en esas formas horizontales tiene que haber jerarquías? Quiero problematizar eso contigo. que sí, siempre van a haber unas jerarquías, así sean implícitas, así no sean muy evidentes, pero, por ejemplo, los casos en los que se forman esas comunidades, esos lugares de, no sé, entre comillas, hippies, donde entonces todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, cada uno hace lo que quiere, pues hubo una persona que tomó la iniciativa, que formó la comunidad, que es la que habla por lo demás, que es la que toma decisiones, y ahí mismo se van a ver jerarquías, que en la forma de hablar ellos dicen que no hay jerarquías, que todos son iguales,
pero pues, evidentemente en el comportamiento. Bueno, preguntarle a los demás bajo Pero bueno, qué o sea, lo que posición su merced también dice es que lo son ven. necesarias, digamos, para, Yo creo que sí digamos, son necesarias. son necesarias. Es decir, independientemente de la sociedad o la organización, son necesarias. Sí, esa es mi posición. Ah, ok, bien. Bien, bien, bien. Preguntarle a los asistentes si alguien opina algo diferente o también opinan que esa jerarquía, esos roles jerárquicos son ineludibles. Hay un aporte en el chat de Sí. Dice, Listo. En esta pregunta, como ser social que somos, es una tendencia innata en nosotros el buscar una jerarquía. Sin embargo, desde el momento en el que la zona de confort se ve vulnerada y el estatus que solemos manejar cae, es cuando los instintos priman sobre la moral. Ahora, en el instinto de conservación se encuentra el buscar una guía en quien buscamos una responsabilidad sobre las acciones que se hagan y de cierta forma proteger nuestra moral. Puntos suspensivos. Algo interesante, digamos, en esa posición que acaban de escribir es eso, ¿no? Que digamos, y es algo que vemos también desde Kant un poco, y es que esa libertad que tanto anhelamos se da en cuanto concibamos que hay unas formas de seguridad allí establecidas, ¿no? Digamos, somos muy tendientes a que nos garanticen, de nuevo volvemos a dependencia de las estructuras y es muy válido se entre fue Anita. también el aporte que nos realizan por él. Y pues también destacar el tema del instinto, ¿no? El instinto, yo, digamos, también valoro mucho el último aporte en cuanto a situaciones, digamos, atípicas como estas, se tiende a desdibujar cualquier estatus y, entre comillas, también respeto por esas formas de autoridad tan marcadas. Y también estamos como en esa disputa, ¿no? De poder y es lo que genera un poco el caos o pues las situaciones de inestabilidad que se comentan en la película. Y los abusos de poder, claro está. Digamos que para complementar la pregunta, dice que cuando hay miedo y pánico, las relaciones jerarquías se hacen más legítimas. Pues a partir de, o sea, entonces uno podría pensar que lo que está sucediendo es para legitimar estas jerarquías de las que nosotros pues estamos enfrentados, ¿no? Es decir, no es un cambio, es realmente es no sé, como un plan, quizás uno también lo podría, digamos, tratar de explicar frente a que están generando pánico, están generando miedo para que esas relaciones jerárquicas, digamos, complementando lo que decía Johnny, se mantengan y no pase absolutamente nada porque como uno ve en la película, hay una complicidad y esa complicidad no permite que las jerarquías cambien. Porque si, digamos, la chica hubiera querido ayudar, pues digamos que también se vuelve una vocera, quizás también de los que están encerrados, y genera un cambio frente a lo que está pasando. Pero nos damos cuenta que no, que lo que pasa es que se queda callada y la jerarquía se sigue, bueno, digamos, las jerarquías se siguen legitimando, reivindicando, y por eso tenemos sociedades como esta, donde no pasa nada y uno, digamos, espera, digamos, en estas conversaciones que tenemos siempre, es que esto se va a putear, perdónenme el término, o sea, esto no va para ningún lado porque no tenemos la capacidad de reaccionar y lo vemos claramente con la esposa del médico. Yo problematizo un poco lo que dice Fabi, digamos, retomando la entrevista de Saramago, él en algún momento comentaba que él pensaba dejar a la esposa del médico como una persona más en esta condición, digamos, él decía como que pensó mucho como en hacer esa diferencia y volvemos al tema del instinto y la razón y digamos es difícil romper como con esa situación porque pues también estaba ella pues en una situación de riesgo, ¿no? Donde pues si hubiese podido puesto de pronto a quizá sostener esa voz sería exponerse como pues le pasó al médico y muchos pues en la película que pues fallecieron como en ese intento de estatuto de poder.
Mm. Hay otra intervención de nuestro amigo Io. Yo la quiero leer, dice, digo que por la autoconservación, para nosotros como humanos y seres sociales, se nos hace necesario el tener una nueva jerarquía en la cual se sigue el ser más apto para sobrevivir. Pero pues bueno, eso ha venido pasando. La selección de Darwin eso es lo que plantea. No sé O si sea, también y esa es lo que uno intervención, también puede observar en este momento. no sé si también esa intervención atienda un poco como al tema de los caudillismos y cómo, pues digamos, se priman que ese poder, entre comillas, lo tenga esa persona que también nos venda como un discurso un poco que rompa como con eso, ya sea que nos genere confianza o también como estar ligados al poder, ¿no? Como pasa con el personaje de Claro. Gael García, ¿no? Que finalmente, pese a que tiene un margen de crueldad, también mira Es como decían los ciertos griegos. beneficios en sus cercanos, entonces puede también atender un poco a ello. Sí, un poco, es como decían los griegos frente a la política. Los que tienen que gobernar son los aristócratas, porque los demás no van a poder y esto se va a convertir en un caos. Pero quizás, sí, sí. No, lo que iba a decir es que quizás esa misma persecución del mejor es lo que nos tiene metidos en este problema. O sea, eso tampoco es garantía de que las cosas funcionen. Pero pues también tenemos que problematizar qué es funcionar, pues, o qué llamas tú también por que funcionen las cosas, digamos, funcionen base a qué, porque pues digamos, eso es un poco también lo que pasa en Colombia, nos venden como pues la idea, entre comillas, izquierda, No se derecha, escucha, Anita, se de entrecorta. ahí me escuchan, no. Sí, sí, se escucha bien. Ya un poco mejor, sí. Sí, bueno, entonces nos venden la idea de que funciona mejor si los pensamientos, entre comillas, no sé, de izquierda o derecha, si lo que un poco privilegia, no sé, a la ciudad o lo que privilegia el país, pero a la vez, ¿qué argumentos son los que pues vamos a primar en ese tenernos contentos a la mayor? Activa el micrófono, Anita. Ya, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, si no hay más intervenciones respecto a la anterior. Y digamos, quisimos problematizar un poco en línea de género, pero pues también lo pueden tomar como quieran, no es tampoco una camisa de fuerza. Y es cómo es percibida la mujer en tiempos de crisis atípicos como los que nos conectan la película con la situación actual. Podemos problematizar también lo que pasa un poco con una mirada de género, pero pues en especial, digamos, quería conectarlo un poco con la situación actual y este escándalo que se generó que pese al confinamiento en cierta ciudad de Colombia, se encontraba en funcionamiento un prostíbulo, ¿no? Entonces, ¿cómo entra un poco ya sea estas relaciones, estas formas relacionales a jugar un poco y qué papel toman pues ambos géneros en este rol? Podemos analizar un poco lo que pasa con la mujer del médico cuando ella ve pues lo que sucede entre su esposo y otra de las mujeres allí presentes, el tema de las mujeres y cómo pues se ofrecen, entre comillas, a esta situación a la que propone el otro grupo. Entonces, bueno, ponemos esta pregunta a conversación. O sea, me gustaría que Angie interviniera. Uy. Espera, ¿cómo es percibida la mujer en tiempos de crisis atípicos como los que conectan la película con la situación actual? Pues básicamente yo quiero partir yo ahorita intervengo, pero también quisiera escuchar a los hombres. Pero pues básicamente yo parto de la idea de que es necesario
reconocer los imaginarios o esos estereotipos sociales que están dentro o inmersos en una situación. Pues en este caso estamos hablando de la película, obviamente como que al principio se muestra ese papel de la mujer en desesperación, ¿no? En esa solidaridad, pero pues se va transformando con la experiencia misma que le otorga como la situación. Y pues como lo que mencionaba Ana, eh, sí se ha visto como esas polémicas marcadas en la línea de género en esta situación actual, pero también parte es como otra vez resaltando esos imaginarios o esos estereotipos que tiene el contexto en donde esté trabajado ese concepto mujer, ¿no? Porque es que mujer abarca una, no sé, como una inmensa cantidad de términos en sí, una integralidad de muchas dimensiones. En la que mujer pues ya, no sé, nos rompe como esa misma barrera desde su definición. Entonces como que quiero poner como ese primer momento en contexto. Bien, Angie, muchas gracias. Uh-huh. Bien, digamos que también aterrizando un poco a la coyuntura en la que nos vemos abocados, uno se da cuenta que en esta cuarentena los índices de maltrato han aumentado, ¿no? Eso también muestra algo que está mal, ¿no? También, o sea, esa concepción familiar, esa concepción de que se queden encerrados, que todo está bien, de que no salgan, eso también tiene muchas cosas perjudiciales, ¿no? Es decir, la violencia intrafamiliar y particularmente la mujer es la que más se ha visto afectada pues en este nuevo escenario, ¿no? Pues ustedes ahí perciben que la mujer siempre ha sido maltratada y digamos que, bueno, pues cuando digo siempre ha sido maltratada es que pues siempre, digamos, en estos gobiernos quizás machistas, la mujer siempre ha tenido como un segundo plano, ¿no? Y ahora se ve un poco más. Entonces, pues en ese sentido me parece que sí es necesario lo que plantea Angie respecto al imaginario de la mujer. ¿Cómo entendemos nosotros a la mujer? Y en ese sentido, pues podríamos generar un debate respecto a cómo actúa la mujer del médico frente a las otras mujeres. No, y digamos, algo para complementar con lo que acaba de decir Fabián, es, sí, la mujer históricamente ha sido violentada eh, y pues en este país que es de historia de conflicto y violencia, es aún más, es cuando, digamos, salen términos a reducir como el feminicidio, como el violentómetro, que es el que mide como eh, esas acciones de violencia ante las mujeres, pero también cabe resaltar que poco a poco se ha ido como analizando esa misma situación desde movimientos feministas, por así decirlo, y empiezan a problematizar también algo y es relación mujer con mujer. Y es cuando sale a relucir, digamos que no es solo que el hombre violente a la mujer, sino que también actualmente se está viendo como investigaciones centradas a que la mujer empieza a ser en sí una misma competencia de la mujer misma. Entonces, como que empieza esa lucha y pues sí, cuando hablo de mujer o hombre, también se incluye todo, digamos, esas expresiones de género inmersas en ese contexto. Claro. En cuanto a lo que hablaba bueno, digo, de cómo Johnny, se escucha entrecortado. conseguimos a la mujer, o sea, que un poquito. Sí. No, de esa forma, de lo que decía Catherine, de cómo, que quería escuchar cómo concebimos a la mujer o qué visión tenemos, pues yo pienso que
eso tiene que ver mucho con la región del país, en una parte. La otra, las vivencias de cada uno en su infancia. Yo creo que por mi parte, pues yo puedo pensar que las mujeres son muy poderosas, muy líderes, pueden hacer un montón de cosas, pero en un país como este, pues ni siquiera las mujeres, en gran mayoría, entonces son muy sumisas, muy subyugadas por los hombres, muy dependientes de los hombres en muchos aspectos y en muchos momentos, en general en el país, ¿no? Hay muchas particularidades y gente con la que, pues, afortunadamente uno se ha visto rodeado y pues pueden ser líderes y pueden mandar y eso, pero en un país como este, la concepción de todos sobre las mujeres y de las mujeres mismas sobre ellas siempre va a estar, siempre está, ha estado detrás del machismo que nos rodea. Entonces, en la película pues también se ve que esta mujer tenía ventaja sobre todos en ese lugar donde estaban recluidos, pues nunca pudo tomar como el mando y eso. Pues por varias razones, pero también en esa forma y lo que plantearon pues también en esa idea de la película, es que ella se mantiene siempre a esperar otro líder, nunca la pudieron poner como un líder y eso pasa muy frecuentemente. El caso particular pues de Bogotá, que tenemos una alcaldesa y todo pues está cambiando como ciertos estereotipos, ciertas mentalidades, y que esa mujer sea la primera que toma decisiones y que las toma con más fuerza y que lo hace así, da un ejemplo de carácter y de cómo deberían reconocerse muchas de las mujeres en este país, pero es una cosa que todavía no pasa y estamos como a muchos años de que se pueda lograr un cambio significativo en la imagen de la mujer, sobre todo porque es muy complejo la forma en la que las mujeres mismas se ven. Yo trabajo en un colegio donde uno les pone a las niñas, uno pone grupos de SEO y las niñas dicen, yo me hago con las niñas porque es que las mujeres hacemos mejor aseo que los hombres. O yo, no, ustedes sálganse mientras las niñas hacemos aseo. Y es una concepción de ellas mismas creada pues por sus mamás y pues por la sociedad en general. Bien, bueno, gracias por el aporte. ¿Qué dice Anita frente a esto? Bueno, pues sí, el tema del machismo entre mujeres o pues de la falta de sororidad es un tema clave, ¿no? En el reforzar un poco como estos estereotipos que se dan pues de nosotras mismas. Digamos, pues ahí tocas tema, Johnny tocaba un tema pues interesante y es como de la función pues un poco de la alcaldesa que se ha tenido en todo este tiempo, digamos, problematizar también el pico y género y cómo esto también entra a jugar en, pues digamos, entre comillas, a ser problematizado por por todas estas líneas de género. Pues digamos que sí es algo muy personal también, cómo cada mujer se conciba y pues también sobreponer unas formas de ser mujer ante otras también es un hecho problemático de por sí. Digamos que, pues digamos, la percepción de la mujer en la película juega, pues digamos, también un poco con esa concepción, o bueno, concepción no condición humana, digamos, cuando la esposa del médico que de por sí pues ningún personaje tiene nombre, ¿no? Ella es la esposa de alguien, no es ella por sí misma. Y digamos, ese papel un poco de aceptación que juega ella cuando ve pues esta relación que sostiene su esposo como con otra persona y aún así toma un rol pues extremadamente abierto, comprensivo, un poco pues para lo que pensaríamos nosotros en estos tiempos, ¿no? Digamos, sabemos las condiciones de Colombia y también pues incluso de los migrantes y pues cómo estas cadenas de prostitución se han visto pues afectadas también por todo esto que está pasando y no en vano pues seguirá pasando digamos un poco pues silenciado, ¿no? Pues también aumentará en cierta manera las mujeres que se sometan a este tipo de acciones para obtener comida, digamos. No sé si tú
al azar lo que pasó pues en Ciudad Bolívar y cómo pues por hacer una protesta de hambre fueron acallados pues por el SMAT y esas cosas. Entonces, más allá de ello, pues desde lo que no vemos, qué es lo que está pasando actualmente en las mujeres, cómo están haciendo para llevar un sustento al hogar, tanto las que ya trabajaban en algún tipo de prostitución como las que quizá estén empezando o pensando en empezar a raíz de esta situación. Y para pues complementar un poquito, ya con lo que está diciendo Ana, digamos es importante también entender una situación que pasó y es esto del pico y género, que también tuvo polémica y que también tuvo como esa, no sé, al inicio pues obviamente los medios están como un poco saturados con tanta información, tanto pánico, juega con costumbres, principios, o sea, es una cosa impresionante, pero esto del pico y género también generó una masa informativa de, de chistes, de burlas. Y entonces, ¿dónde queda como esos derechos de igualdad? ¿Dónde queda como eso, ese otra vez? Se vuelve a victimizar eh, tanta violencia que ha dado contra la mujer, contra los grupos más vulnerados como lo son la comunidad LGBTI y demás. Entonces, eso también es necesario como centrar o prestar, llevar nuestra atención a cosas que pueden ser, si bien estrategias, pero fíjense que lo que mencionaba Johnny también es muy cierto, o sea, la alcaldesa es como que está rompiendo ciertos estereotipos, ciertos pensamientos que se tenían aquí a nivel de Bogotá, más sin embargo muchas personas todavía están en esa constante burla, en esa constante definición de señalarla como el macho, como el que tiene, y como se expresa, pues obviamente también tiene, partimos desde ahí, o sea, como que, ¿qué es lo que hace diferente un hombre a una mujer? Entonces, como que ahí empieza a jugar todos esos imaginarios que yo les mencionaba al principio. Bien, Angie. Hola, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, los momentos que quisiera, ¿no? Del tema de la medida de pico y género, ¿no? Que evidentemente ha sido denunciada por muchos grupos de derechos humanos de las personas trans, por todo. Pues que hay que entender que la identidad no solamente es la identificación y la identidad, bueno, de cualquier tipo, pero en este caso sexual, no es solamente una cuestión individual en donde yo me identifico con un rol, sino también que es relacional. Los otros también me identifican a mí y me configuran a mí como persona con una identidad. En ese sentido, es complejo cuando el otro que tiene cierto poder, por más, digamos que en diferentes aspectos tiene un cierto poder y me tiene que identificar y digamos que ejerce un poder por nosotros, ¿no? Entonces ya se ven casos en donde la policía no reconoce la identidad de ciertas personas, ¿no es cierto? Y por más de que yo diciendo yo me reconozco como mujer trans o como hombre trans, no lo está reconociendo y los está afectando. Y también, precisamente esta mañana escuchaba un testimonio de una chica trans en donde decía que fue a comprar algo el de uno y le dijeron como, no, oye, no, este no estudia, pues que yo me considero hombre. Decía, no, 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 realmente usted es mujer y por todo lo demás mujer, así que se tiene que ir. Entonces, claramente eso es una forma de violencia que también pues desde la administración se debe tener en cuenta, ¿no? Mm, por otro lado, quería decir, digamos que quería hablar desde la película y la pregunta respecto al rol social que se le da a la mujer como cuidadora. Entonces, pues se ve
claramente en muchos aspectos que la mujer, bueno, no sé hasta qué punto la esposa del médico cumpla, bueno, de hecho cumple ese rol cuidador en cierta medida y en ciertos aspectos, bueno, primero se va por su esposo, ¿no? Cuidando a su esposo, mirando que estuviera bien y después también forma toda una protección respecto a las personas que está con ella hasta el final, ¿no? Y se ven muchas mujeres de cuidadoras, incluso cuando salen a la calle, ya al final de la película, también incluso las personas que están con esos niños eh, que se ven pues en unas condiciones paupérrimas, se ven muy pobres, también son mujeres las que llevan esos niños, ¿no? Entonces, entender esa condición de la mujer, desde, bueno, hombres y mujeres, para entender también la responsabilidad que tenemos los hombres y las demás, la sociedad también en la corresponsabilidad en el cuidado del Estado, la sociedad, pues hombres y mujeres en una casa claramente, y por otro lado también valorar ese cuidado que tienen las mujeres en términos económicos, en términos de seguridad social y demás, ¿no? Porque no estoy seguro, pero bueno, en cada país igual también varía, pero en Colombia, si no estoy mal, el 2.1%, no recuerdo bien la cifra, pero el 2.1% del PIB es creado gracias pues a todo el trabajo que hacen las empleadas domésticas y las mujeres en el hogar. Es decir, que hay un aporte económico a esas personas que de hecho pues no se les da un salario, no tienen seguridad social, no tienen pues como todos esos beneficios sociales que tienen los trabajadores. Entonces, reconocer también ese tema del cuidado y pues claramente también hay muchas denuncias ahorita en términos de eso con las mujeres, ¿no? Eso, teletrabajar o bueno, salir a un lugar a trabajar, volver, también hacerse responsable del cuidado de los niños, los labores del hogar y pues en gran medida el peso de las labores cae a la mujer. Entonces era eso. Bien, creo que duramos bastante en esta pregunta, Nico. Así como para salir por la tangente y no escuchar tu perspectiva, Fabián, así. No, dale, 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 yo estoy atento a todo. Bueno, la siguiente pregunta va muy conectada con la que sigue. Podemos, pues yo creo que leer las dos y pues ya cerraríamos las preguntas que tenemos propuestas. Entonces, bueno, acá vemos la imagen de la esposa del médico. Entonces, el contrato social se rompe cuando se evidencia la desesperación y la civilización. Bueno, el contrato social se rompe cuando se evidencia la desesperación y la civilización solo es una fachada mientras existan las jerarquías sociales. Digamos que en esta pues, escena vemos que la mujer bueno, la esposa del médico, se da cuenta un poco de cómo pues los encargados de ellos asumen eso, incluso son capaces de burlarse de ellos, ¿no? Y pues en ese sentido enlazamos la siguiente pregunta. Bueno, no, pues solo era como esa. Bueno, creo que esa es ya la última que tenemos. El contrato social se rompe cuando se evidencia la desesperación y la civilización solo es una fachada mientras existan las jerarquías sociales. Entonces, escuchar un poco también el contexto que Fabi le da a esta pregunta y los escuchamos en breve. Bueno, digamos que lo que uno puede observar es que si las jerarquías sociales están bien, y quizás a veces las civilizaciones también se encuentran bien, ¿no? Entonces, digamos que nace esta pregunta frente a, digamos, a lo que hemos venido discutiendo, y es esta desesperación digamos, esta incertidumbre en la que nos podríamos estar encontrando. ¿Será que hacen que estas jerarquías sociales cambien? Es decir, uno podría pensar que esta desesperación uno quizás lo puede estar, digamos, tratando de observar en este momento frente a que el pueblo tiene hambre, a que hay muchas cosas que no se logran, que el Estado no cumple, que las democracias no funcionan. Si la democracia no funciona, quiere decir que la jerarquía social también no funciona. Digamos que aterrizando también con la pregunta anterior digamos, haciendo énfasis frente a la administración de Claudia López, uno puede pensar que sí, reivindica el derecho de las mujeres, pero también las vulnera, ¿no? Vulnera también digamos, todas sus demandas frente al hambre, frente a los niños, frente a muchas de estas cosas que uno puede evidenciar.
En ese sentido, pues digamos que la pregunta se aterriza es frente a la civilización, ¿no? De cómo la civilización está tranquila, si digamos toda la jerarquía social no muestra la verdad, que eso también sería también interesante analizarlo desde otra perspectiva, de cómo se nos oculta la verdad para que esta desesperación no se haga notable y que no se vea quizás en las calles o digamos que no altere todo ese statu quo que siempre está como ahí, como para tenernos calmados. Pues yo opino que siempre van a existir organismos de control. Y eso lo hacen en colectivos como tal, por razones, sí, de desesperación, pero también por lo que decía Johnny en algún momento, de que esas jerarquías sociales existen y pues tienen que existir primero por la cantidad de personas en un mismo territorio. O sea, se ha organizado tanto las poblaciones humanas con un aumento demográfico tan alto que ya los bienes y servicios no dan abasto. Entonces, como que ahí es donde empiezan esos organismos de control a ejercer como esa, como esos insumos y como racionando esos bienes, sino que ahí como la pregunta problematizadora es, bueno, pero ¿quiénes son esos organismos de control? Si bien pues se han organizado en sectores públicos, en sectores privados y demás, pero poco a poco pues nos hemos dado cuenta que la corrupción está inmersa en eso, ¿no? Eh, y pues que esos mismos organismos de control tienen como esa prioridades en esos bienes para la supervivencia del hombre, que es lo que finalmente se trae a mención. Digamos como tal, las intervenciones, si ustedes lo notan, siempre ha estado marcada por esa supervivencia del hombre ante una situación, pues en este caso es la pandemia o esta aparición de alguna enfermedad, que pues de hecho pandemias seguirán existiendo y, y esto no va a parar, pero es la supervivencia del hombre en sí. Y pues ahí es donde entra todo lo de controles políticos, sociales, económicos y demás, suministrando estos mismos bienes y servicios. Gracias, Angie. Yo creo que en cuanto a las jerarquías y que dice ahí la pregunta, em, donde se habla pues que solo existirían las jerarquías sociales, la civilización mientras hayan jerarquías sociales. Yo pienso que en todo momento van a existir las jerarquías sociales sin importar. Y siempre va a cambiar el líder dependiendo del miedo que sienta o de la necesidad que presente una sociedad. Entonces a nosotros nos asustan con que, por ejemplo, lo que pasó, que nos vamos a volver como un país vecino y que la guerrilla va a atacarnos y todo, entonces pues escogemos a un líder que nos va a proteger y que nos va a defender. Pero si las necesidades fueran otras, pues hubiéramos escogido a un líder como con una visión inteligente y como que fuera a solventar otras necesidades que las mismas personas no se dan cuenta que tienen. Las personas no se dan cuenta qué necesidades tienen, sino solamente perciben a través de los medios las necesidades que los medios le dicen que tienen. Y pues a partir de eso se van formando o vamos escogiendo las jerarquías que nos manejan. Si en algún momento llegáramos a un lugar o llegáramos a una situación en la que las cosas dependieran de fuerza y de destreza, pues entonces el líder que escogeríamos nosotros nos encerraríamos en un grupo y estaríamos bajo las órdenes o esperando qué diría la persona más fuerte que se encuentre con nosotros, la más grande y la más fuerte, pero siempre habría una jerarquía. No, y de hecho, perdón, y de hecho va a existir
mientras se mantenga el pensamiento de que el hombre mismo no se puede autogestionar y de que exista el pensamiento eh, de una idea de lo superior, de lo demás. Y pues yo no me quiero meter tanto en el tema, porque eso es polémico, pero digamos, si el hombre y la civilización existe, de hecho, en esos actos mismos religiosos, ¿no? Si se piensa en un Dios, también se piensa en una jerarquía de lo supremo y lo terrenal, ¿no? En algo que está más allá y que domina y controla. Entonces, mientras que se mantenga como ese pensamiento, van a existir esas jerarquías sociales y pues como que eso es inmerso a todas las culturas existentes. Eh, y es eso, mientras se mantenga la idea de que el hombre no puede autogestionarse por sí mismo o autosustentarse, no se reconoce al otro, incluso no como el pensamiento, como ese relacionamiento horizontal, que es el ideal en que muchos eh, estamos o intentamos evidenciar, pero siempre va a existir como ese pensamiento de jerarquía. Muy bien, chévere, chévere el debate generado. Bien, yo pienso que digamos, no hay tal contratos sociales, todo es un invento y está ahí, es tan frágil que cuando las cosas se complican, ese contrato social no tiene ninguna validez. En ese sentido, yo no sé si, digamos, pues digamos como para preguntar quizás a Johnny, estas necesidades de las que hablan, de las que su merced habla, quizás también son creadas, ¿no? Y en ese sentido, y aterrizando la película, tenemos esa ceguera porque no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Y como no sabemos cuáles son nuestras necesidades, escogemos a cualquier petardo que nos proponen los medios de comunicación y tenemos problemas como los que tenemos, gobernantes que son ineptos, personas a cargo que no son capaces de tomar decisiones que beneficien al pueblo, sino que le dan largas al asunto y digamos que en ese sentido lo que tenemos es más muertos, tenemos es problemas sociales frente al hambre. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que sería, que es importante, digamos, definir cuáles son esas necesidades que tenemos como pueblo digamos, sostener ese discurso de la jerarquía social. Porque si no sabemos cuál es nuestra necesidad, pues la jerarquía social siempre va a ser el que yo te elijo a ti porque tú tienes más dinero, porque me puedes dar empleo, y en eso se nos va la vida y en eso se nos va lo que conocemos como Estado. Bueno, pues, pues yo entiendo como la fragilidad de los contratos sociales, pero pues no, sí, para mí sí existen y de hecho son sólidos y son sólidos en la medida en que le otorgamos solidez. De hecho, una relación de pareja de por sí ya es un contrato social y un poco lo vemos ahí marcado en la película, ¿no? Pues queda roto, supeditado cuando pues estamos en un momento atípico y pese a que la fidelidad hace parte de un contrato social, pues queda allí quebrantado por esas condiciones atípicas, ¿no? Digamos, el tema de la civilización es también un poco como la idea que nos venden de control, de que todo está bien y digamos un poco pues lo que hacía Claudia, digamos, cuando dijo como Bogotá no va a pagar servicios, entonces de por sí ya sonaba descabellado y cómo este tipo de cosas se venden en los discursos como por mantener esas fachadas de control, de poder y pues digamos muchas de las cosas que pues ahorita vemos son como parte de esas fachadas, los subsidios que finalmente pues vaya uno a saber el margen de personas al que le ha llegado, porque pues desde los que medianamente uno ve en su realidad más cercana ni siquiera han sido beneficiarios de estos
o muchas de las cosas que en teoría están allí en el papel, el tema de los bancos, ¿no? Pues sí, los bancos van a apoyarlos cuando en realidad pues suceden otras cosas y eso es un poco como lo que modifica otras épocas a estas y es que pues las redes sociales nos hacen ver y flaquear esos discursos que nos mantienen quizá como aparato civilizado y pues salen a la luz un poco como esas cosas que nos permiten la no ceguera o la racionalidad un poco en torno a lo que hemos venido conversando. Sí, claro. Y como para responder, pues un poco tu pregunta o no, tu postura, Fabián, yo considero que nosotros somos conscientemente inconscientes de esas necesidades en cuanto la condición humana no lo impone. Es decir, nosotros somos conscientes a partir de nuestra experiencia misma de que nuestras necesidades básicas son alimentarnos, reproducirnos y pues todo lo que corresponde a la salubridad e higiene. Esas son nuestras condiciones o nuestras necesidades básicas que necesitamos para sobrellevar en esta vida terrenal, por así decirlo. Pero somos conscientes, sí. Ahí como lo mencionaba un poco, ¿quién es la que menciona? Aren, creo, lo de oikos en nuestro hogar. Pero cuando ya uno sale al mundo, es cuando empieza como ese tipo de corrupción, ese tipo de jerarquías sociales en donde como que se tergiversa eh, quién tiene el poder sobre esas mismas necesidades. Y es ahí donde, digamos, otra vez, recalco, nosotros ahí es como cuando perdemos la conciencia o la razón en, en determinar si somos capaces de autogestionarnos y autosostenernos con esas necesidades. Es que de hecho, digamos, muchas culturas tienen esa visión, sin embargo, por cuestiones ya de la globalización, del mismo capitalismo y de todos estos, eh, cómo se diría? Movimientos, ideales y paradigmas, empieza a ser contaminada por todo esto y pues ya finalmente ya nos desligamos un poco de entender que no podemos cultivar nuestros propios alimentos, de entender de que no podemos sanar sin necesidad de un gobierno dominante y autoritario, de que entender que tenemos control poblacional, entonces viene todo lo de prevención, control de natalidad y mortalidad pues en ciudades, ¿no? Más que todo se ve reflejado, pero estas ciudades están contaminando casi todo lo que corresponde a un espacio regional, a un espacio de país o a un espacio ya en contexto como tal, si podemos hablar de América Latina o europeo o de Asia continental. Sí, claro, Ana, toda la razón. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, pues agradecer a todos sus aportes hasta aquí. Pues la idea es ir cerrando un poco, escuchando un poco, pues ojalá de cada uno de ustedes, hay un aspecto general de la película, del libro, de lo que se generó hoy, para, pues digamos, dar cierre a este plan piloto que hoy iniciamos y que pues esperamos generar un poco pues más digamos, debate y pues convocatoria en nuestra próxima oportunidad. Entonces, pues escucharlos a ustedes, darles la palabra, alguna situación más que quisieran poner aquí en conversación. Pero a mí me parece que en ese trabajo, bueno, a les agradezco muchísimo este espacio, me parece muy entretenido y muy interesante. Me Gracias. encanta el cine, veo muchísimas películas, colecciono muchas y hace mucho que no tenía como con quien debatir sobre películas, entonces les agradezco mucho, Fabián, muchas gracias por No, haber de creado igual esto, pues
o que Ana María también tuvo mucho que ver ahí, entonces muchas gracias, este espacio está muy interesante. Me parece, y creo que comparto eso con lo que he escuchado hablar a Fabiana a veces en clase, y es que a través de las películas se puede ver pues muchas formas de cómo funciona el mundo y de ver una realidad, muchas realidades. Me parece, por ejemplo, esta película interesantísima porque contándome como uno de ellos, las lecturas de los libros de Saramago no son muy fáciles de leer. Entonces, leer Saramago y entender lo que Saramago plantea en ocasiones a muchas personas se nos dificulta. Y esta película nos la pone un poco más fácil. Aunque no es textual, pues también leí parte del libro, nos pone mucho más fácil y nos ayuda como a entender lo que se trataba de decir. Solamente con el argumento y pues con lo que se trata en la película. La idea que se tuvo al principio, que como que murió, y era de hablar también de partes técnicas de la película, pues también es súper interesante. Y pues supongo que lo vamos a abarcar en las próximas sesiones. Esta película de ceguera me la he visto varias veces, la he trabajado en clase también. Y pues entonces no tenía, o sea, ya tenían varias cositas pensadas para hablar, pero de las próximas dos que están planteadas aquí en este ciclo, pues no las he visto, entonces espero verlas y pues que nos volvamos a encontrar en este espacio que la verdad ha sido muy, muy interesante. Ya, no tengo nada más que decir. Gracias, Johnny. Val, también un Gracias. placer tenerlo y que pueda aportar, digamos, la visión. Interesante. Ujú. No, y recordar que el Eh, director de esta película, ya le doy la palabra a Angie, pues digamos, tuvo estudios en arquitectura, ¿no? Y digamos, yo dije, bueno, eso en algún momento debe tener implicaciones concretas, digamos, el hecho de que no se tuviera como un lugar concreto y que ese fuera el hecho para que Saramago aceptara la producción de esta película, pues los llevó a ir, no sé, a Canadá, a Uruguay, eh, Sao Sao Paulo. Paulo creo que es donde más escenas tiene, aún así pues digamos nada concreto y a la vez todo, entonces pues tiende allí a jugar con muchas cosas. Cuando veíamos la entrevista con el director, decía que él no, él tuvo un preestreno en Cannes, si no estoy mal fue en mayo, y la película como tal se lanzó en octubre. Entonces él puso muy en tela de juicio de los espectadores, pues la primera producción, y pues él decía que tuvo que recortar muchas escenas y quizá también esto le jugó la crítica, porque pues digamos como tal sabemos que el libro es muy crudo en muchos momentos y en especial con el tema del cuerpo, de cómo este, pues digamos, atravesó por, digamos, escenas de violación que fueron pues suprimidas, el tema de la putrefacción y pues que aún eran más tácitas esas escenas, pues digamos, que jugaban como con el olor, con todas estas características que pues difícilmente se podrán cumplir a totalidad en la condición pues de los personajes. Entonces, pues muy valioso el aporte de Johnny y pues lo esperamos para seguir conversando y darle Claro. lugar también a la palabra de Angie que le interrumpí. no, yo te interrumpí a ti. Pues no, muchachos, agradecerles. Este es un espacio alternativo en donde pues prácticamente no parte de alguna obligación ni nada, pero es muy interesante como estos espacios de reflexión, así uno esté en otras dinámicas durante todos los días. Entonces, como que rompe también esquemas. La verdad me pareció muy interesante. Eh, no sé, se proponen películas, solo que yo no tengo claro una cosa, no sé si fue porque leí los mensajes muy rápido o sinceramente solo vi la invitación de Fabián y ya. Antes me di cuenta de que era hoy sin embargo, pues yo no sé cómo bien las dinámicas de las películas o demás. Hasta hoy inclusivemente ingresé al blog, entonces no tenía ni idea de cómo era la dinámica. Supe que era la película, pero fue porque Fabián puso ahí otra vez el link.
Sin embargo, pues no sé si me puedan explicar esa dinámica con respecto a qué películas se van a tratar semanalmente. Y pues si tengo y cuento con el tiempo, bienvenido. Me gustó mucho este espacio y agradecerles pues, que se resignifiquen todos estos espacios y que podamos aportar varias personas. Y pues tengo conocidos que quisieran también aportar en estos espacios, pues también para invitarlos tal vez. Pero pues Claro, Angie, quisiera saber bienvenida. primero las dinámicas de la Gracias, No, película Angie, porque no lo Angie. bienvenida. entiendo. Bueno, Eh, Bueno, no, pues no sé si bienvenidas las explica personas que Anita quieran o... agregar. Digamos, tengo en la pantalla un poco como el cartel para ilustrarte un poco como de la dinámica. La idea es que por cada, pues inicialmente pensamos con Fabián ciclos de 3 películas. De hecho, estamos pensando como una cuarta votación, pero pues ya veremos también el volumen de personas y pues si añaden como un poco a la dinámica para la próxima sesión, que pues sería, la idea es encontrarnos los viernes 8:30, llegar con la película vista, intentamos transmitirla a las 6:30, pero pues digamos desde la plataforma pues se va a ver como entrecortada, entonces preferimos que lleguen con la película vista. La próxima fecha pues es el viernes que sigue, abril 24, tenemos Todo Moda. Ya Fabi nos pondrá un poquito en contexto de esta para que se animen la próxima Anita, ocasión. ¿Listo? Entonces, no, la idea es ingresar por Zoom, que lleguen con la película vista y pues con la disposición para conversar a las 8:30. ok. Ok, e igual las películas las eligen ustedes, ¿sí? Pues son propuestas, ¿no? Las tenemos también. Ok. Son propuestas de película. Digamos que Fabi es el que está a cargo como de esta selección. Entonces, él propuso estas 3. La idea es generar una cuarta a partir de las votaciones, de lo que ustedes de pronto propongan. Digamos, ya sería, pues, sería en mayo 1, pues que se piensen para abrir 24 películas, en mayo primero someterlas a votación y pues el viernes siguiente estaríamos viendo una que se entre, pues digamos, también a contar con la voz de ustedes. La idea es que pues sea un espacio pues de conversación donde también generemos como algo conjunto, ¿por qué no? Sin embargo, pues lo único es que si queremos hacer ciclos con una temática en específico, para este ciclo pues es el tema de la pandemia. Ya más adelante también queremos poner en votación el próximo ciclo. sí, bueno, Ok, Angie, muchas también gracias. muchas gracias por acompañarnos. Digamos que vemos que no es tan fácil, ¿no? Vemos que acoger a la gente y que lleguen es muy complicado. Pero bueno, digamos que me siento muy, o sea, me siento muy bien, el debate se dio de la mejor manera. De hecho, no pensé que se fuera a realizar de esa forma. Muchas gracias a los participantes. Realmente considero que se pueden hacer muchas cosas a partir de todas estas apreciaciones que podemos ver a partir del cine. El cine es un pretexto, digamos, para generar rico de conversación y discusión. En ese sentido, entonces, Angie, invita a todos los que quieras, digamos que entre esto más amplio sea, digamos, vamos a tener una visión quizás un poco más de base que pues eso también nos interesa un poco desde Sin Encerrarte. Sí, digamos también algo allí como infidencia también, comentarles que inicialmente también contemplamos la posibilidad de lanzar esto por Facebook porque sabemos que pues la acogida puede ser mayor, pueden haber muchos invitados y pues personas que se unan. Sin embargo, pues es muy difícil también manejar una plataforma como Zoom con un volumen de participantes muy alto. Entonces, digamos que inicialmente pensamos cómo generar una cadena voz a voz para que ustedes inviten también personas o pues en algún caso también escucharlos. Pues pusimos también, nos problematiza un poco de pronto lanzarlo por Facebook porque puede ser un live, pero no es como la participación
tan queremos, real claro. como de pronto acá se genera, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco. Listo, muchachos, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, Angie, Gracias a gracias a ti por todos. Bueno, participar. Bueno, Angie, que estés muy bien. Gracias. hasta luego, que estén bien. ¿Quedamos solos, Anita? ¿Todavía hay participantes? Creo que Sí, quedo, aún. quedo yo también. Ah, sí, Alexander está por ahí, aunque no lo Sí, volvimos a ya ver. los estaba escuchando. Los estaba escuchando. No, bien, bacano, chévere, gracias. Sería interesante también ver algo de Colombia, de Latinoamérica. No sé si haya sobre el tema. Realmente no recuerdo una película latinoamericana sobre el tema, pero sería interesante poderlo verlo y situarla en el contexto. No, Sí, mira, hombre, Y la no, tercera pues, película. la tercera. Sí, dale, Anita. Dale, Anita. No, pues tú eres el que sabe. Pero Fabián me dijo, no la he visto, Fabián me dijo que la tercera era aterrizada en Latinoamérica y que era interesante porque el era Gabriel No, el García guión. Márquez. El guión, Anita, el guión. El guión. Era de ¿cómo se llama? Es que no hizo las otras, ¿cómo se llama? Se eh, llama El año de la peste, hombre. El año de la peste, que es la tercera, es latinoamericana. Ah, re bien, súper Ujú. bien. Sí, sí, sí. Sí, lo pensamos. Entonces, no. Gracias por insistir. Y bueno, yo pienso que también el tema del volumen no es tan importante. Ujú. Creo que es importante crear nichos, digamos que no preocuparse tanto por que venga mucha gente, sino que bueno, que las personas que estén a gusto y que generen pues eh, unos diálogos de calidad, unos debates de calidad y pues que resignifiquen, ¿no? Porque también ese tipo de arte también es una forma de tranquilizar y una forma de construir. Entonces, pienso que eso es lo importante, no el volumen. Ok, Perfecto, hombre. de Sí, acuerdo. tienes la razón, gracias. Bueno, entonces nos vemos sin excusas el Nos próximo vemos viernes. el próximo viernes. Gracias, Anita, por tu participación. A ti, Vale, chao, chao. bye. No, hombre, que esté muy bien, gracias.